Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Después del video unboxing que tuvimos hace unas semanas, hoy vamos a hablar de un reloj con mucha historia detrás, una reinterpretación de un clásico militar que seguramente muchos ya conocen, el Seacoast 1963, un homenaje al icónico cronógrafo de la Fuerza Aérea China. Está fabricado por una firma que se ha especializado en homenajear relojes históricos y actuales. No es una marca de lujo, pero ofrece relojes mecánicos con una muy buena relación calidad-precio, y este 1963 es sin duda uno de sus modelos más representativos. Así que sin más, vamos a verlo. El diseño original se creó en la década de los 60 para los pilotos de la Fuerza Aérea China, con el famoso movimiento Seagull ST-19. Este Seacoast 1963 busca capturar esa esencia, respetando el diseño clásico y haciéndolo accesible para quienes quieran tener en la muñeca un pedazo de historia. Y por eso, pasemos ahora a ver algunas de sus especificaciones como que cuenta con un diámetro de caja de 40 milímetros, con un grosor de la misma de 14.5 milímetros, el espacio entre sus asas es de 20 milímetros, por si en algún momento queremos sustituir su correa. En cuanto al peso, oficialmente no lo encontré especificado, pero debe rondar entre los 60 y 70 gramos. Viene con cristal de zafiro, un detalle que se agradece mucho en esta gama. Su resistencia al agua es básica, de hasta 30 metros, suficiente para salpicaduras, pero no para nadar con él. En su interior tenemos el movimiento Seagull ST-1901, tal cual el original, con una reserva de marcha declarada superior a las 40 horas. En mi caso lo medí y llegó casi a las 52 horas, lo cual me parece excelente. Y si desean adquirirlo, su costo es de $219 estadounidenses. Desde aquí quiero agradecer nuevamente a la gente de Seikos que amablemente me hizo llegar esta pieza para mostrárselas aquí en el canal. Les dejo el enlace a su colección tanto en pantalla como en la descripción del video, junto con un código de descuento del 10% que podrán aplicar al final de su compra. Al pasar a su correa, vemos que han respetado el estilo nato, un tipo de correa que se hizo popular por ser barata, fácil de sustituir, muy resistente y segura, ya que incluso si un pasador se rompía, el reloj seguía sujeto a la muñeca. En este caso, la correa que trae es bastante sencilla y genérica, cumple con lo que se espera, es ligera, resistente y muy cómoda. El color verde oliva refuerza perfectamente el carácter táctico del reloj, haciéndolo ver muy fiel en su inspiración. Tiene suficientes perforaciones para adaptarse a la mayoría de muñecas, y cuenta con sujetadores fijos de metal pulido, junto con una hebilla limpia sin ningún grabado. Ahora también hay que mencionar lo que flaquea. Al ser una correa nato básica, no transmite tanta sensación de calidad como lo hace el reloj en otros apartados. Además, como ocurre con todas las correas de nylon, añade una capa de material debajo de la caja, lo que puede hacer que el reloj se sienta un poco más alto en la muñeca. En lo personal creo que le queda muy bien para un estilo militar y casual, pero si buscamos un aire más elegante o vintage, aquí la marca incluye un par de correas extra en material de cuero color café. Son sencillas, no tienen la marca de piel genuina, pero no resultan rígidas y se acomodan bien a la muñeca. Cuentan con un sujetador fijo y uno móvil, y repiten la misma hebilla pulida sin grabado. Una opción básica, pero que complementa bastante bien el reloj. Seguimos con... Algo imposible de no notar en este reloj es el brillo y los reflejos de su caja, que capturan todo lo que hay alrededor gracias a su pulido y a sus curvas. Está fabricada en acero inoxidable 316L, con cuernos curvos y cortos y un bisel limpio que permite que toda la atención recaiga en su bonita carátula. Los acabados son muy buenos, no hay filos ni excesos, prácticamente no existen cortes rectos, y lo confirmamos si lo vemos de esta forma. El bisel se integra perfectamente al cristal, que sobresale en forma de domo. Eso sí, hay que tener cuidado con los golpes frontales, aunque aquí tenemos la ventaja de que se trata de un cristal de zafiro, que reduce notablemente el riesgo de rayaduras. Según lo que investigué, el original era de acrílico, y en este caso le han dado un upgrade que lo moderniza sin perder su esencia. En el lateral derecho encontramos los dos pulsadores en acero para el cronógrafo, de aspecto limpio, acompañados por una corona central que luce un pequeño detalle que siempre me agrada, como lo es esta pequeña estrella, un guiño significativo que aporta carácter. La corona no sobresale demasiado, pero se puede manipular con facilidad para ajustar la hora y dar cuerda al movimiento. En cuanto a los pulsadores, el superior requiere un poco más de presión y hacer un clic más firme para activar el cronógrafo, mientras que en el inferior, destinado al reseteo, es más suave, recordándonos que estamos frente a un mecanismo de origen mecánico. La parte trasera es digna de verse, porque al ser de tipo esqueleto nos permite apreciar el movimiento con el que trabaja este reloj. Se trata de un mecanismo fabricado por Seagull, la marca original que, además de producir sus propios relojes, también permite que terceros implementen su maquinaria. La tapa parece cerrarse mediante rosca y mantiene una forma como de tuerca en el bisel, donde podemos ver grabados en forma radial el modelo 1963, unas estrellas y más arriba caracteres chinos o Hansi. Es realmente agradable mirar el movimiento y la mezcla de acabados, el acero, los tonos dorados, los tornillos en azul, los rubíes sintéticos y de fondo el balancín en acción. Incluso este reloj en particular cuenta con un cuello de cisne, un sistema de regulación fina que permite ajustar con mayor precisión la marcha del reloj, algo que no todos los mecanismos incluyen. Y claro, también podemos observar la activación del cronógrafo al presionar un pulsador y su liberación con el otro, lo cual lo hace todavía más interesante de ver en funcionamiento.
Pasemos a la carátula, que sin duda es la protagonista de este reloj. Aquí tenemos un diseño que rinde homenaje directo al modelo original de los años 60. Un fondo en color beige o crema, con acabado mate que le da ese aire vintage. Todo va hacia una imagen estilizada, clara y sin demasiadas distracciones para la lectura de la hora. Nos damos cuenta que solo tenemos 6 posiciones con números arábigos, mientras que las demás están marcadas con pequeños triángulos que aparentan señalar hacia el centro del reloj. Estos índices son dorados con un reflejo muy bonito que resaltan ligeramente de la carátula. Donde encontramos otro contraste es en las manecillas de horas, minutos y en las subesferas, todas en un elegante tono azul metálico que combina muy bien con los demás detalles de la esfera. A la izquierda está el segundero continuo y a la derecha el contador de minutos del cronógrafo. Algo que no había notado en el video unboxing es el largo del minutero, casi toca el borde del bisel, lo cual ayuda hasta en el conteo preciso de los minutos. Déjenme moverlas para ahora poder observar que en el centro está la estrella roja del Ejército Popular Chino, un recordatorio de su origen militar. Debajo se indica que el movimiento cuenta con 21 joyas, y más abajo aún aparecen los caracteres chinos que hacen referencia a su lugar de fabricación original. Ni los índices ni las manecillas tienen lumen, pero aún así la lectura es muy clara, gracias a la tonalidad de la esfera y a la buena simetría de todo el diseño. Pasamos a ver la complicación que nos ofrece este reloj, como es su cronógrafo. Primero notemos que su segundero central es de color rojo, el cual pertenece a esta función. Mientras no lo usemos permanece estático y debemos tomarlo como el punto cero. Para iniciar una medición debemos presionar el pulsador superior con firmeza, ya que ofrece cierta resistencia hasta sentir el clic. En ese momento el segundero comienza su movimiento suave y continuo, sin saltos típico de un calibre mecánico. Si miramos el subdial derecho, veremos cómo cada minuto la aguja salta de manera precisa de una marca a la siguiente, así hasta alcanzar el máximo de 30 minutos, que es el límite de tiempo que podemos cronometrar. Cuando la actividad termina, presionamos nuevamente el pulsador superior y la manecilla se detiene. Así nos va a mostrar el tiempo transcurrido. Después, con el pulsador inferior, reiniciamos ambas agujas al punto de inicio mediante un golpe firme y exacto. Es importante señalar que este botón solo funciona cuando el cronógrafo está detenido. Nunca debemos accionarlo mientras se encuentre en movimiento. Es un sistema sencillo pero muy satisfactorio. Los clics de los pulsadores transmiten esa sensación puramente mecánica que nos remite al origen histórico de los cronógrafos. Quizás no sea tan preciso ni tan práctico como uno moderno de cuarzo, pero ofrece una experiencia mucho más auténtica y disfrutable. Ahora pasemos a otra parte fundamental de nuestro reloj mecánico, darle cuerda. Este modelo funciona con un calibre de carga manual, lo que significa que debemos girar la corona para acumular energía, a diferencia de un automático que se carga simplemente con el movimiento de nuestra muñeca. En mi caso, esta es mi primera experiencia con este tipo de movimiento, y también mi primer reloj de cuerda que no es automático. Al inicio puede parecer un poco raro tener que hacerlo todos los días, pero más allá de ser una necesidad práctica, termina convirtiéndose en un ritual para quienes disfrutamos de la relojería. El proceso es sencillo, con la corona en su posición normal, la giramos hacia adelante. Cada vuelta va a transmitir energía al mecanismo, y poco a poco vamos a notar cómo la corona se vuelve más firme. Incluso va a llegar a un punto donde ya no se puede girar. Cuando lleguemos ahí, no es recomendable forzarla, ya que podríamos dañar el movimiento. Lo ideal es darle cuerda a diario, preferiblemente a la misma hora, hasta alcanzar la reserva de marcha completa. De esta manera aseguramos que el reloj funcione de manera estable y con la precisión que puede ofrecer un calibre mecánico de este tipo. Ya para ajustar la hora, basta con tirar de la corona hasta la segunda posición. Este reloj no es hackeable, por lo que el segundero seguirá en movimiento durante el ajuste, lo que puede restar algo de precisión si intentamos sincronizarlo con otro reloj. Ya entonces giramos la corona en sentido horario y les diré que la sensación es suave y precisa. Una vez colocada la hora, simplemente empujamos la corona a su posición normal y el reloj continúa funcionando con total normalidad. Justo donde vamos a usarlo en la muñeca, les comento que su medida estándar de 40 milímetros calza bastante bien en una muñeca como la mía, que considero es delgada, de 16.5 centímetros. Claro que se va a sentir el peso de la caja al moverlo, más aún con este tipo de correa, pero eso sí, nada exagerado. Como sabemos, las correas NATO son sumamente cómodas siempre y cuando no las mojemos. En cuanto a estilo, siento que se combina bien con diferentes looks, desde lo casual hasta lo sport. Eso sí, si vamos a usar camisa, probablemente no se deslice tan fácil por debajo del puño por el grosor de la caja y la correa. Pero si lo que buscamos es un estilo más clásico vintage, podemos usar la correa de cuero que vimos hace un momento. No son rígidas ni incómodas, se equilibran muy bien con el color de la esfera. El detalle es que respecto a los agujeros quedarían mejor en muñecas un poco más gruesas, ya que la mía está justo en el límite del ajuste. Y bueno, creo que con esto hemos visto la mayoría de lo que nos ofrece este reloj Seikoz 1963 de aviador, siendo un homenaje fiel al cronógrafo clásico de los años 60, con mucha historia y un movimiento mecánico de calidad. Me gustó mucho su caja brillante y bien acabada, la carátula clara y elegante y por supuesto la trasera esqueleto,
que nos permite ver el movimiento de todos sus detalles. El cronógrafo funciona muy bien y transmite esa sensación mecánica que no encuentras en cuarzos. Ahora, donde puede flaquear un poco es en la calidad de sus correas, que se sienten un poco genéricas y sencillas comparadas con la calidad del reloj en sí. En conclusión, si buscas un reloj mecánico con historia, estilo y personalidad que nos recuerde a los cronógrafos clásicos, pero con un toque moderno, este definitivamente es una opción que vale la pena considerar. Pero ya a partir de ahora, lo más importante serán sus comentarios. Díganme, ¿les gustó el reloj? ¿Faltó algo? ¿Qué opinan de darle cuerda diariamente? Si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse al canal, es rápido, es gratis, ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.